Hola, soy Luz y esto es Mujeres que Matan. Hay historias que llegan como una incomodidad, como algo que se instala en el pecho antes de que podamos nombrarlo y antes incluso de que sepamos exactamente qué es lo que nos está perturbando. Historias que no solo cuentan un crimen, sino que revelan aquello que casi nunca decimos en voz alta y que preferimos mantener fuera de cuadro. Historias que nos obligan a mirar el dolor de frente y también a mirarnos a nosotras mismas, con menos certezas y más preguntas. Porque no todas las violencias irrumpen de forma abrupta, ni siquiera se presentan como una amenaza evidente. Algunas se construyen de manera progresiva, se naturalizan en gestos, en vínculos que parecen normales, en silencios que se repiten y que terminan volviéndose parte del paisaje emocional. Y cuando finalmente estallan, ya no hay manera de volver atrás. Este no es un podcast de policiales, no es un alegato de justicia y tampoco es un espacio para condenar o absolver. Es un intento, a veces incómodo, de entender qué se quiebra dentro de una mujer antes de cruzar un límite que parecía imposible, de mirarlo de frente, sin adornos, de preguntarnos no solo qué pasó, sino cómo se llegó hasta ahí, qué vínculos estaban en juego, qué tensiones se venían acumulando y qué silencios fueron tolerados durante demasiado tiempo. A veces aparece la dificultad de aceptar que la violencia no siempre responde a una sola causa, que no se explica con una palabra y que muchas veces convive con lo cotidiano mucho antes de volverse visible. Escucha con atención, no para cerrar respuestas, sino para abrir preguntas nuevas. General Las Heras está a 70 kilómetros de Buenos Aires, pero tiene ese aire que, para quienes vienen de ciudades más grandes, parece pertenecer a otro tiempo. Calles donde los vecinos se conocen por su nombre, rutinas que se repiten, historias que circulan rápido y secretos que rara vez logran mantenerse ocultos por mucho tiempo. Ahí vivían Silvia Luna y Carola Brusoni. Carola tenía 39 años. Era madre, trabajadora y muy presente en la vida cotidiana del pueblo, con una rutina que combinaba responsabilidades familiares, laborales y vínculos cercanos. Silvia tenía 29. Daba clases de inglés y atendía mesas en el bar Matute, un espacio central en la vida social de General Las Heras, donde compartían largas jornadas con Carola. Entre ellas se había construido un vínculo intenso, de esos que nacen de dos personas que pasan muchas horas juntas. Confianza, charlas íntimas, discusiones, silencios y también reconciliaciones. En un pueblo chico, lo que pasa entre dos personas deja de ser privado y se convierte en comentario, en rumor y en una historia que circula antes de que sus protagonistas puedan procesarla. A fines de abril de 2010, Silvia estaba a punto de casarse. La boda estaba prevista para el día 24. Desde afuera, su vida parecía encaminarse hacia un futuro ordenado y previsible, hasta que lo íntimo se volvió público de la forma más cruel. Un video de contenido sexual empezó a circular entre vecinos y conocidos, y ese material privado, una vez fuera de su control, se convirtió en un rumor que se expandió rápidamente por todo el pueblo. Así lo comentaba un periodista en televisión abierta. La filmación, hay quien dice que se supo que había una filmación de Silvia con su amante. Hay quien dice que Carola le quita el chip al celular de Silvia, de su amiga, y se hace una copia de ese video. Hay quien dice que no fue Carola, sino que fue el amante de Silvia, que no se sabía quién era. Lo conocía todas Las Heras. Andaban los pibes por la calle en bicicleta, che, mirá lo que tengo. Lo hicieron en dos sentidos. Lo hicieron el espectador en primera persona. Pero también lo hicieron con cámara fija, la pusieron la cámara en un lugar y es realmente una filmación pornográfica, de principio a fin. La cara del tipo no se ve. Se ve apenas así de refilón, la actitud, que es canoso. La cara no se le ve. Imagínate en el pueblo las versiones, los dichos, los dimes y diretes. Llega Carola porque Carola dicen que le sacó el chip, pero, insisto, o tal vez fue el amante el que lo distribuyó. El asunto es que en el celular de Carola estaba ese video. El 14 de abril, 10 días antes del casamiento, Juan Burgueño, su novio, recibió el video.
No logró reproducirlo, pero sí leyó el mensaje que lo acompañaba. ¿Te diste cuenta de que sos un cornudo? A veces el daño no necesita golpes ni gritos. Alcanza una sola frase para desarmar una vida. Después de eso vinieron las discusiones, las explicaciones forzadas, los silencios incómodos y una tensión que ya no encontraba salida. En medio de ese escenario, Silvia buscó a la persona que, según su propia percepción, podía entender lo que estaba pasando: Carola. Silvia fue hasta la casa de Carola, pero ella no abrió la puerta. Desde adentro respondió: ¿Hablamos en Matute? Horas más tarde, desbordada por una mezcla de bronca, vergüenza y angustia, Silvia pronunció una frase que en ese momento sonó exagerada, hasta incluso teatral, pero que con el paso de los días se volvería insoportable de recordar. No puedo seguir trabajando con Carola, la tengo que matar. El sábado 17 de abril, a las 8 de la mañana, Silvia llegó al bar Matute. Carola estaba preparando el salón como hacía todos los días. Se cruzaron en el patio y la discusión estalló. Estalló con una violencia verbal que parecía venir acumulándose desde hacía tiempo. En medio de ese estallido emocional, Silvia tomó una masa de cocina, una herramienta cotidiana que se usa para aplastar milanesas, y la descargó sobre la sien izquierda de Carola. Un golpe seco y un gesto irreversible. Carola forcejeó e intentó mantenerse en pie. Otra empleada intervino y logró separarlas. Carola pidió hielo, se apoyó un repasador en la frente y se negó a recibir atención médica, minimizando lo que había pasado. Y a veces una decisión instantánea abre un camino del que después ya no hay vuelta atrás. Esa noche aparecieron los primeros síntomas graves: náuseas, vómitos y sangrado. Su esposo la llevó al hospital. Hubo intervenciones quirúrgicas, pero nada logró revertir el daño neurológico provocado por el golpe. El 26 de abril de 2010, 9 días después del ataque, Carola Brusoni murió. Silvia fue detenida poco después. En febrero de 2012, el Tribunal Oral número 3 de Mercedes la condenó a 10 años de prisión por homicidio simple. Un año más tarde, en 2013, la Cámara de Casación redujo la pena a 4 años al considerar que el hecho había ocurrido bajo el estado de emoción violenta, figura jurídica que se usa cuando, según el tribunal, una persona actúa bajo una conmoción emocional intensa que reduce su capacidad de control en un contexto que la justicia considera excusable o comprensible en términos humanos. No borra el hecho, no vuelve inocente a nadie, pero puede disminuir la pena si se acepta. Durante todo el proceso judicial, Silvia mantuvo la misma versión, que Carola se le había ido encima y que ella nunca tuvo la intención de matarla cuando agarró el martillito. De esta manera lo decía en una entrevista televisiva. En un patio de la cocina y se me vino encima. Me vino a agarrar así encima, por arriba mío, se me balanzó. Había unas bolsas de papa, recuerdo que yo me repuesto arriba de esas bolsas de papa y hacía mucho frío, tenía una campera inflable y veía que ella primero me agarró de los brazos, después ya iba para el lado de los hombros y no quería que me tocara la cara, y hasta que pude zafar un brazo y encontré ese martillito. Y estaba ahí en las bolsas de papa y a la vez había como una mesita y las bolsas de papa. Le pegué para que me soltara. Silvia cumplió su condena en la cárcel de Florencio Varela y recuperó la libertad en julio de 2013. Nunca más volvió a General Las Heras. Vivió un tiempo con sus padres, estudió enfermería y más adelante formó pareja con un hombre a quien conoció durante su detención. Con él tuvo un hijo. Y mientras tanto, el bar Matute quedó marcado por una memoria incómoda. Algunas personas empezaron a acercarse solo para ver el lugar del golpe, como si el dolor ajeno pudiera transformarse en una curiosidad o un atractivo.
Cuando la noticia llegó a los medios, el caso fue absorbido casi de inmediato por un relato dinámico y diseñado para que cause impacto y no para entender lo que realmente había pasado. En cuestión de horas, la complejidad del vínculo, del contexto y del hecho quedó reducida a fórmulas simples listas para circular por los medios argentinos. De esta manera lo titularon: Crimen por venganza. La acusada golpea a su amiga en la cocina del bar Matute. Traición antes de la boda. Según fuentes allegadas, circuló un video. La mató por un video sexual. En General Las Heras, las protagonistas son Silvia Luna y Carola Brusoni. A veces, el modo en que se presenta una historia termina diciendo más que los hechos mismos, porque organiza la emoción del público y condiciona desde el inicio la forma en que ese caso será recordado. Acá, los medios de comunicación encontraron todos los elementos que funcionan como disparadores de atención. Un casamiento frustrado, un video íntimo, dos mujeres amigas, una discusión, un golpe y un final trágico. La atención dejó de estar en los hechos y se volcó casi de inmediato a lo que resultaba más escandaloso, a lo que podía circular sin contexto, una frase filosa, una imagen eficaz y un título que no obligara a pensar demasiado. Internet tampoco ayudó. En 2010, los foros y espacios de comentarios online eran territorios crudos, impulsivos y crueles. Personas opinando sin saber quiénes eran Silvia ni Carola, ni cómo era su vínculo, ni qué historia emocional había detrás de ese golpe. En ese proceso, Silvia dejó de ser una persona para convertirse en un personaje mediático. Un personaje al que se le asignaron motivaciones simples, emociones exageradas y una narrativa casi cerrada, donde todo parecía explicarse en una sola escena. Y al mismo tiempo, Carola empezó a desaparecer del cuadro. Los titulares televisivos y las dramatizaciones terminaron de moldear la percepción pública. Una joven a días de casarse, su mejor amiga y la masa para preparar milanesas son los protagonistas. El video la destruyó a días previos de su casamiento. Esas voces redujeron la historia a un espectáculo reconocible, casi predecible, donde el impacto emocional importaba más que las personas reales involucradas. Carola dejó de ser Carola y pasó a ocupar el lugar de un elemento secundario dentro de un relato que necesitaba drama para poder sostenerse. Cada vez que el caso reaparece, el recorrido mediático se repite casi sin variaciones. La masa para aplastar milanesas, la emoción violenta, la boda frustrada y la mujer que salió en libertad. Pero casi nunca se vuelve a Carola, a su nombre, a su historia, ni siquiera al impacto real de su ausencia. Cuando revisamos cómo se contó este caso, aparece algo casi obvio, pero que define todo el recorrido posterior. Los titulares ordenan la mirada, jerarquizan emociones y anticipan conclusiones. Un titular no es neutral. Decide qué entra primero en escena y qué queda relegado al fondo, como si fuera un detalle menor. Y hay al menos 3 mecanismos que sostienen esa construcción. El primero es el encuadre, que es el lente desde el cual se narra el hecho, la forma en que se presenta la historia antes incluso de que el público conozca los datos. Un crimen puede encuadrarse como pasional, como venganza, como traición o como una amistad rota que terminó mal. Cada uno de esos encuadres no solo describe, orienta la emoción de quien escucha, de quien lee o de quien mira. El segundo mecanismo es el foco, que es la decisión, explícita o no, de quién ocupa el centro del relato y quién queda desplazado hacia los márgenes. Cuando la historia se organiza alrededor de Silvia, su vergüenza, su dolor, su casamiento frustrado, Carola empieza a correrse de cuadro. No desaparece del todo, pero deja de ser sujeto para convertirse en parte del contexto. El tercer mecanismo es el lenguaje. Las palabras no solo nombran, las palabras interpretan. Pueden endurecer un hecho o suavizarlo, hacerlo más grave o más digerible. Expresiones como locura, desesperación o ceguera emocional funcionan muchas veces como atajos narrativos que alivian la incomodidad, pero que también diluyen responsabilidades y terminan borrando a la víctima. Cuando estos 3 mecanismos se combinan, encuadre, foco y lenguaje, el resultado no es solo una noticia, sino una versión estable de lo que pasó. Una versión que se repite, que se consolida y que termina siendo recordada como una verdad incuestionable. Y cuando cambian esos mecanismos, cambia también lo que creemos que pasó y sobre todo, a quienes elegimos mirar y a quienes dejamos de nombrar. General Las Heras, sin proponérselo, terminó abrazando una versión de la historia que resultaba más atractiva que precisa y más fácil de recordar
que de pensar. El video íntimo, la novia lastimada y el escándalo previo al crimen se convirtieron en el núcleo del relato compartido. Pero esa versión dejaba fuera lo esencial: el vínculo previo entre Silvia y Carola, los silencios acumulados, las tensiones que había entre ellas que no empezaron ni terminaron con un video íntimo. Y nosotros, como audiencia, muchas veces consumimos estas tragedias como si fueran ficción, como si la distancia de la pantalla nos protegiera de la responsabilidad de pensar lo que escuchamos. Si cambiáramos el encuadre, ¿cambiaría lo que sentiste? ¿O si el titular nombrara primero a Carola, cambiaría lo que pensás de Silvia? ¿O si entendiéramos realmente qué implica la emoción violenta, la repetiríamos tan livianamente? Gracias por estar ahí. Este fue el primer episodio de Mujeres que Matan. Si esta historia te movió algo, compartila. Podés seguir el podcast en Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Soy Luz y nos escuchamos en el próximo caso. Mujeres que Matan parte de una premisa feminista. Las mujeres también habitan la violencia y entender sus motivos requiere mirar más allá de los prejuicios. Este espacio no busca generalizar ni alimentar discursos de odio, sino analizar casos particulares desde una perspectiva social y política. Este episodio fue realizado a partir de archivos periodísticos, expedientes judiciales y testimonios públicos verificados. Algunas dramatizaciones y lecturas de titulares fueron recreadas con fines narrativos, respetando el contenido de las fuentes. Mujeres que Matan es un podcast creado y narrado por Lu Fernández Zárate. Asesoramiento creativo, Lucía Martínez. Dirección interpretativa, Cristian Holzman. Voces en dramatizaciones y lecturas recreadas, Magalí Baldovino, Alicia Conde, Matías Gallego, Sophie Fleisman, Valeria Giorcelli, Matías González Moches. Diseño de identidad visual, Adrián Catalini. Grabación y producción sonora, Estudios CAB. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio de Mujeres que Matan.